Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga ricamente. Qué bueno que estamos aquí una vez más este domingo 9 de agosto en nuestras reflexiones vespertinas. Y pongámonos de pie y vamos a comenzar cantando en esta noche el himno titulado Dilo a Cristo. Qué bueno que tenemos a un Dios a quien podemos fiar a Él todo nuestro ser, toda nuestra vida. No importa en qué situación nos encontremos, si estamos cansados, abatidos, si nos encontramos en tentación, Él vela por cada uno de nosotros. Él es nuestro intercesor y podemos venir a Él. Así que fiémosle todo nuestro ser a nuestro Señor Jesucristo. Así que cantemos fuertemente este himno titulado Dilo a Cristo. Cantemos. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo, te dará al cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor, fía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Amén. Bien, vamos a pasar ahora a nuestro tiempo de oración pastoral, como cada domingo en la noche, donde tomamos el tiempo para públicamente clamar al Señor por peticiones y necesidades de los hermanos de la iglesia. Así que vamos a orar y acompáñenme en su casa a orar. Oremos. Padre Celestial, Padre bueno, gracias Señor por permitirnos estar reunidos una vez más en tu nombre hoy día domingo, ahora por la noche. Padre, seguimos unidos, aunque estamos separados, cada quien en su casa, pero seguimos todos congregados juntos en espíritu y en tu nombre. Y Padre Celestial, en este momento queremos, como es nuestra costumbre, los domingos por la noche, interceder públicamente por las peticiones y las necesidades de los hermanos de la iglesia y de la iglesia en sentido general. Y queremos en este momento, Señor, interceder en primer lugar por los enfermos de la iglesia. Varios hermanos con enfermedades, con problemas de salud. Padre, queremos orar primeramente por los hermanos que tienen cáncer, el hermano Sergio Roque, por la hermana Idalia Peralta, por el hermano Omego Dince. Padre, para que tú obres con poder, para que tú completes tu obra de sanidad en estos queridos hermanos y les dé la victoria total sobre el cáncer. También queremos implorarte, Señor, por aquellos hermanos que ya se han contagiado de este virus, del COVID-19. Padre, queremos pedir por nuestro hermano Martín Díaz, por la hermana Orquídea Montero, por el hermano José Luis Palmer. Padre, para que usted obre con poder en estos queridos hermanos y usted, Señor, le dé total sanidad de este virus. Señor, que usted siga guardando a la iglesia, a cada hermano, a cada hermana, a los familiares nuestros, Señor. Nos guarde a todos
de no contagiarnos con este virus. Señor, también queremos pedir por aquellos hermanos que son vulnerables, los hermanos más ancianos de la iglesia, los mayorcitos, para que usted los fortalezca espiritualmente, para que usted los ayude, Señor, y los libre de contagiarse con este mal. Padre, también pedimos por aquellos hermanos que quieren venir a la iglesia, pero por razones de salud, por razones de edad, no pueden asistir. Padre, fortalécelos, Señor. Manténlos firmes. Ayúdalos, Señor. También queremos pedir por aquellos hermanos que sí pueden venir a la iglesia y que no tienen ningún impedimento que los limite, pero no están llegando a los cultos, Padre. Pedimos que usted los fortalezca, pero también usted los motive y los mueva a congregarse, Señor, en tu casa. Padre, queremos también pedir por nuestra nación, por las nuevas autoridades que han sido escogidas y que próximamente van a asumir las riendas de nuestra nación. Padre, dale sabiduría. Es nuestra responsabilidad como iglesia y como creyente de orar por nuestras autoridades, Padre, para que podamos vivir, como dice tu palabra, quieta y reposadamente. Padre, obra con poder en nuestra nación. Padre, trae conciencia a la ciudadanía. Permite que los dominicanos y dominicanas podamos todos cooperar, podamos tomar en serio esta pandemia, podamos tomar todas las medidas que las autoridades nos están exigiendo, Padre, y que podamos ver pronto un decrecimiento de los números de contagios y de los números de muertos por esta pandemia en nuestro país. Padre Celestial, bendice este tiempo en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, qué bueno por nuestro tiempo de oración pastoral, y sigamos cantando canciones que hablan acerca de cómo Dios, nuestro gran sacerdote, nuestro sumo sacerdote, intercede por cada uno de nosotros. Y cantemos en esta noche el himno titulado Ante el trono celestial. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en el cielo esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y de sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador.
Señor, qué bueno que nuestras vidas están escondidas en ti, mi Dios. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, mi Dios. Padre, gracias porque enviaste a tu único Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, mi Dios. Y hoy tu Hijo Jesucristo es quien intercede por cada uno de nosotros, Padre. Padre, gracias por este tiempo de alabanza, Señor, y gracias porque en esta noche podemos escuchar tu palabra. Padre, también te damos gracias por las provisiones que tú nos has dado, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a pasar con nuestro pastor. Abran sus Biblias, por favor, hermanos, en el libro de San Juan, el capítulo 17. San Juan, capítulo 17. Vamos a leer desde los versículos 1 hasta el versículo 26. San Juan 17, del 1 al 26. Vamos a leer todo el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Leemos así, dice la palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Qué emocionante fue para los discípulos ver a su Señor orar frente a ellos.
Ellos no estaban acostumbrados a ver al Señor Jesús orar frente a ellos. El Señor Jesús, dice la Biblia, que acostumbraba a orar a solas. Él se iba a un lugar desierto y ahí oraba. Pero esta es de las pocas veces que los discípulos tuvieron el privilegio de ver a Jesús orar frente a ellos. Y no solamente vieron a Jesús orar frente a ellos, vieron a Jesús orar por ellos. Hermano, no hay una verdad, yo creo, más emocionante y más reconfortante que saber que Jesús ora por nosotros. Jesús ora por nosotros. Y yo quiero en esta noche, hermanos, hablar de este tema. Jesús ora por mí. Necesitamos escuchar este mensaje. Necesitamos guardar este mensaje en nuestro corazón. Necesitamos poner en práctica este mensaje. Estamos viviendo en un tiempo difícil. Y más que nunca necesitamos verdades como estas que nos fortalezcan y que nos ayuden a seguir adelante. Así que vamos a orar y a poner en las manos de Dios el mensaje de esta noche. Oremos. Padre bueno, Padre celestial, gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos una vez más en tu nombre. Padre, queremos en este momento que tu Santo Espíritu nos hable a través de tu santa y bendita palabra. Padre, y que tu palabra nos libere de todo temor, de toda ansiedad, de toda angustia, y que podamos encontrar en ti siempre paz, en medio de un mundo en tinieblas, en medio de un mundo en aflicción. Y te lo pedimos e imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús ora por mí. Yo quiero hacer dos preguntas esta noche. La primera pregunta es, ¿cuándo Jesús ora por mí? Y la segunda pregunta es, ¿qué pide Jesús por mí? En primer lugar, ¿cuándo Jesús ora por mí y por ti, hermano en Cristo? La respuesta usted y yo la sabemos todo el tiempo, en todo momento. La Biblia nos habla de que el ministerio de Jesús no terminó en la cruz. Ciertamente Jesús murió en la cruz, fue sepultado. Jesús, dice la Biblia, que el tercer día resucitó entre los muertos y que se le apareció a sus discípulos por 40 días y luego ascendió a los cielos. Y está hoy sentado a la diestra del Padre en la gloria. Pero Jesús no fue al cielo para estar sentado todo el tiempo. Jesús no fue al cielo para simplemente descansar. No. Jesús fue al cielo a seguir trabajando por nosotros, en favor nuestro. Jesús le dijo a sus discípulos, usted recuerda, en San Juan capítulo 14, cuando Jesús estaba despidiéndose de sus discípulos estaban tristes porque Jesús le había dicho de que se iba a ir y los iba a dejar. Pero el Señor en San Juan capítulo 14, versículo 2, le dijo lo siguiente a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, el Señor sigue trabajando en el cielo. Y dice la Biblia que Él fue al cielo a preparar lugar para ti y para mí. Jesús sigue trabajando en el cielo en favor nuestro. Él nunca ha parado de trabajar y hacer la obra de Dios. A estos ministerios de Jesús en el cielo, los teólogos le han llamado el ministerio post-ascensión de Cristo. Todo lo que Cristo sigue haciendo en el cielo después que Él ascendió a los cielos. Y lo primero que Él fue a hacer al cielo fue a preparar un lugar físico para ti y para mí, vivir con Él para siempre. Una morada celestial, como le llamamos los cristianos.
Pero en segundo lugar, dice la Biblia que Jesús fue al cielo a interceder continuamente delante del Padre por ti y por mí. Y este es el ministerio intercesor del Señor Jesucristo. En Romanos, el capítulo 8, versículo 34, acompáñame por favor al libro de Romanos, el capítulo 8, y vamos a leer en el versículo 31, Romanos 8, y vamos a leer para tener mayor contexto desde el versículo 28 hasta el versículo 34. Romanos 8, 28 lo conocemos muy bien. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora note el versículo 34 lo que dice. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Claramente este versículo nos dice que la razón por la cual sabemos tú y yo como cristianos de que todas las cosas nos van a ayudar para bien en esta vida es porque Cristo está en el cielo orando continuamente por ti y por mí. Cristo está intercediendo al Señor para que allá en el cielo, para que a ti y a mí, aquí en la tierra, nos vaya bien y que todo lo que nos suceda se torne para nuestro bien. Ayude a nuestro bien. Nos recuerda esa ocasión cuando el pueblo de Israel estaba peleando con sus enemigos en el desierto bajo el mando de Josué. Y Josué estaba dirigiendo al pueblo en la batalla. Y en una ocasión dice la Biblia que la batalla se trabó y que los enemigos de Israel estaban venciendo a Israel. Dice la palabra de Dios que Moisés, Aarón y Hur subieron a un monte alto donde podían ver claramente al pueblo luchando, podían ver el campo de batalla y podían ver por un lado a Israel y por otro lado a sus enemigos. Y desde ese monte alto, dice la Biblia que Moisés alzó sus manos al cielo, sus dos manos, y comenzó a orar por el pueblo de Israel, comenzó a interceder con las manos alzadas al cielo. Moisés oró por su pueblo para que Dios le diera la victoria a Israel frente a sus enemigos. Y dice la palabra de Dios que mientras Moisés oraba por el pueblo de Israel ganaba. Pero cuando Moisés bajaba los brazos, Israel comenzaba a perder la batalla. Y cuenta la historia que Aarón y Hur, que entendieron lo que estaba pasando, cada uno agarró un brazo de Moisés y lo mantuvieron alzados hasta que Israel terminó la batalla, terminó de derrotar a sus enemigos. Y así sostuvieron los brazos de Moisés para que Moisés siguiera orando, siguiera intercediendo por su pueblo y para que su pueblo pudiera obtener la victoria de parte de Dios frente a sus enemigos. Hermanos, usted y yo sabemos como cristianos que todas las cosas que nos suceden en esta vida
se tornan para bien porque hay un Cristo que está continuamente en el cielo, ante el trono celestial, intercediendo día y noche por ti y por mí. Y Jesús no es un Moisés frágil, no es un hombre de verdad, simplemente un hombre. Jesús es un hombre de carne y hueso, pero al mismo tiempo es Dios, es el Dios hombre, es eterno, es poderoso y nunca se cansa y nunca dejará de orar y de clamar por ti y por mí frente al trono celestial. Hebreos capítulo 7, por favor acompáñame a Hebreos, el capítulo 7. Hebreos capítulo 7 nos habla acerca de ese rol intercesor de Jesús, nos habla de ese rol como nuestro gran sumo sacerdote, que es Jesús hoy día frente al Padre en el cielo. Hebreos capítulo 7, versículo 22, dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermano, escuche con atención esta palabra. Cristo vive para siempre interceder por nosotros en el cielo. Todos los sacerdotes levíticos en el Antiguo Testamento, todos los que fueron sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento eran tipo de Cristo. Apuntaban a un sacerdote superior, a un mejor sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que no descendía de Leví, no era levítico, y tampoco descendía de Aarón, no era arónico, sino de un linaje superior a Leví y a Aarón. Un sacerdote conforme o según la orden de Melquisedec. Dice la palabra de Dios aquí en Hebreos, note, en el capítulo 7 y en el versículo 15 dice: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Dice: no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec en la Biblia? Para saber eso tenemos que volver al libro de Génesis. Y allá en el libro de Génesis encontramos la historia de Abraham y Melquisedec, el encuentro que tuvo Abraham con Melquisedec. Allá en Génesis capítulo 14, versículo 17 dice la escritura: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Cuando Abraham regresó de la victoria sobre los reyes que atacaron a Sodoma y que permitió que Abraham pudiera liberar a su sobrino Lot de las manos de estos reyes enemigos, cuando Abraham volvió de esta gran victoria, vino a su encuentro una figura misteriosa, un hombre
llamado Melquisedec. Y este hombre era rey de un lugar llamado Salem, que más adelante sería Jerusalén, que significa lugar de paz. Y además de ser rey, este hombre era sacerdote del Dios Altísimo. Y esa expresión, el Dios Altísimo, se utiliza en la Biblia, específicamente en el libro de Génesis, para referirse al Dios verdadero. Recuerde que en esta época todavía Dios no se había revelado a su pueblo con su nombre propio, que es Jehová. Eso iba a ocurrir unos 400 y tantos años después con Moisés, allá en el libro de Éxodo, capítulo 2. Pero en esta época Dios era conocido como el Dios más alto, el Dios Altísimo. La gente que no era relacionada a Israel, porque no existía en esta época de los patriarcas Israel. En la época de Abraham había un remanente de personas que seguía adorando al Dios verdadero. La mayoría de las personas, después que Adán y Eva pecaron contra Dios, después del diluvio, se alejaron de Dios y adoraron a otros dioses falsos, pero siempre ha habido un remanente, un grupo de personas que han seguido y han servido al Dios verdadero. Y tenemos el ejemplo aquí de Melquisedec. Melquisedec conocía a Dios y servía a Dios y era un sacerdote de Dios. ¿Y qué es un sacerdote? Alguien que es un mediador entre los hombres y Dios. Si una persona quería conocer la voluntad de Dios, una persona quería acercarse a Dios, lo hacía a través del sacerdote, a través de ese hombre que era un representante de Dios en la tierra y que era un canal por el medio del cual los hombres podían accesar a Dios. Y Abraham reconoció que este hombre era un sacerdote verdadero y le dio, como siempre ha sido la costumbre de cada creyente, les dio los diezmos de todo lo que Dios le había dado en esa victoria. Ya la Biblia no vuelve a hablar acerca de Melquisedec. Melquisedec apareció de la nada y desapareció. Abraham nunca lo volvió a ver, nunca más se menciona a Melquisedec hasta el libro de Salmos, donde David o el salmista escribe de manera profética acerca de Melquisedec, acerca del Mesías, de que el Mesías iba a ser un sacerdote, rey, iba a ser un sacerdote no de la descendencia de Leví ni de Aarón, sino de otro orden, del orden de Melquisedec, aquel gran sacerdote que Abraham conoció en el libro de Génesis. Y vemos entonces que el autor de Hebreos aplica esa profecía mesiánica en Salmos, se la aplica a el rol que Jesús desempeña hoy en el cielo como nuestro sumo sacerdote. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 2, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es nuestro sacerdote, es nuestro único sacerdote delante del Padre y que todo el tiempo, todos los días, está orando por ti y por mí. Todos los días y en todo momento Jesús está en el cielo, hermano, orando por ti y por mí. En todo momento, en momento de calma, Jesús ahí está orando por nosotros. Ese hermoso himno que cantamos ante el trono celestial nos recuerda esta gran verdad. Ante el trono celestial, Él intercede hoy, no mañana, no después, hoy. Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús. ¿Y por qué es grande? Porque Él no proviene de un linaje humano.
Él viene de un linaje distinto del linaje de Melquisedec y además Él es eterno, Él permanece para siempre. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Ahora escuche la segunda frase de esta primera estrofa de este hermoso himno. Dice, y en sus manos, por su amor, mi nombre. ¿Y cuál es mi nombre? Joel. Mi nombre ya grabado está. Y mientras en el cielo esté, nadie de él me apartará. Ahora usted puede reemplazar la palabra nombre por su nombre. Yo lo hago de manera personal, pongo mi nombre ahí. El nombre Joel Agüero está grabado en el pecho, en el corazón de Jesús. El nombre tuyo, hermano, está grabado en el corazón de Jesús, en su pecho. Y eso nos recuerda allá en el libro de Éxodo, cuando Dios en el capítulo 28 le ordena a Moisés que tome a Aarón y a sus hijos y los consagre como sacerdotes delante de Dios. Y Dios manda a Moisés que confeccione unas vestiduras para Aarón y sus hijos. Y esta vestidura debería ser una vestidura gloriosa. Y tenía muchas partes esta vestidura. Y una de las partes que se menciona en la Biblia era que en estas vestiduras sacerdotales iban a estar grabados los nombres de cada una de las 12 tribus de Israel. Rápidamente, acompáñenme al libro de Éxodo, capítulo 28. Éxodo 28, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Y dice en versículo 12, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para siempre, memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón, escuche bien, Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Aquí en la iglesia los miércoles acostumbramos a orar por las peticiones de los hermanos de la iglesia y lo hacemos por su nombre. Animamos cada semana a los hermanos a escribir sus peticiones y en unos papelitos que están siempre al fondo del auditorio, y le decimos ahí que siempre ponga su nombre, que no le dé vergüenza, que ponga su nombre para que uno pueda saber quién está pidiendo qué y para que podamos ser muy específicos a la hora de interceder, de orar por ellos. Porque, hermanos, debemos orar por nombre. Tenemos que orar por nombre siempre. Debemos ser siempre específicos. ¿Por qué? Porque Dios toma en cuenta eso. Y dice la Biblia que el sacerdote debía llevar grabado en su vestidura, en su pecho, los nombres de cada una de las tribus de Israel, para que cuando se presente a Dios a orar por el pueblo, ore por nombre por cada una de las tribus de Israel. No solamente por nombre, debía orar por orden de nacimiento. Y los judíos sabían cuál había sido el orden de nacimiento de los patriarcas, de los padres de cada tribu. Eso lo encontramos allá en el libro de Génesis, los hijos de Jacob, el orden de nacimiento de cada uno de los hijos de Jacob, que luego serían las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Y es interesante, él debía orar por ellos en orden de nacimiento. El pastor Agüero y su servidor oramos por los hermanos de la iglesia y oramos por nombre. Una de las funciones de los pastores es
orar por la congregación y orar por cada individuo, por cada persona de la iglesia. Y cada pastor tiene su método diferente para orar por sus ovejas. El pastor Agüero nos ha comentado muchas veces que él tiene la costumbre de orar por nombre por cada hermano de la iglesia y en el orden en que se sienta en la iglesia, en el templo. Así que el pastor ya tiene ubicado físicamente en qué lugar del auditorio se sienta cada hermano de la iglesia. Y cuando él está en su casa orando por la iglesia y por cada hermano, él ora siguiendo el orden de las sillas de la iglesia, siguiendo en el orden que los hermanos se sientan en la iglesia, como un mapa, como una ruta para no perderse y para no dejar de mencionar en sus oraciones por nombre a cada familia y a cada hermano de la congregación. Pero hermanos, quizás el pastor pudiera en algún momento olvidar o obviar algún nombre. Pero sabe que Jesucristo no obvia y no falla en orar y clamar por cada uno de nosotros. Podemos contar siempre con Él, porque Él en todo momento está orando por nosotros. En momentos de calma, en la calma, Jesús ora por nosotros. San Juan 17. San Juan 17, que es el pasaje que leímos al principio. Ahí encontramos lo que se conoce en la teología como la oración sumo sacerdotal de Jesús. Los teólogos reconocen que Jesús está ahí ejerciendo desde ese momento su rol como el sumo sacerdote delante de Dios, clamando por sus discípulos, orando por ellos. Y aquí encontramos que cuando Jesús y sus discípulos se encontraban cenando en esa última noche, en lo que se conoce como la última cena del Señor con sus discípulos, la Santa Cena, después que ellos terminaron de cenar, dice la Biblia que Jesús se paró de la mesa y se arrodilló, dice en San Juan capítulo 15, tomó un lebrillo y comenzó a limpiar los pies, a lavar los pies de cada uno de los discípulos, incluyendo los pies de Judas Iscariote, el que posteriormente le iba a traicionar. Y después que Jesús le dio ese ejemplo a ellos de servicio y de humildad, se puso de pie y comenzó a hablarles y hizo un discurso de despedida a sus discípulos que se encuentra en los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio según San Juan. Y cuando Jesús termina su gran discurso de despedida y ya había anunciado la traición de Judas, ya Judas se había puesto en pie y se había levantado y se había ido para hacer lo que ya estaba establecido, estaba escrito que él iba a hacer. Cuando Jesús termina de hablar y de despedirse de sus discípulos, entonces Él hace esta oración, una oración larga que encontramos aquí y que leímos al principio en San Juan capítulo 17. Y Jesús está orando por sus discípulos en un momento bueno en la vida de los discípulos, en un momento de calma, en un momento de tranquilidad. Todo estaba marchando bien para los discípulos. Todo era perfecto. ¿Por qué? Porque Jesús estaba físicamente con sus discípulos. Jesús todavía no se había separado físicamente de sus discípulos. Jesús todavía no había ido a la cruz a morir por los pecados del mundo. Jesús todavía no había ascendido al cielo. Ellos estaban muy contentos con Jesús. De hecho, Jesús en Marcos capítulo 2, versículo 18, encontramos la ocasión en que vinieron, ¿verdad?, los fariseos y los discípulos de Juan y le preguntaron al Señor, ¿por qué los discípulos de Juan, dice la palabra de Dios que los discípulos
los discípulos estaban viendo unas personas, no sabemos, no sé realmente, pero fueron a Jesús y le preguntaron: ven acá, Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? A esta gente le preocupaba eso. Ellos no entendían por qué los discípulos de Jesús no estaban ayunando y orando como lo hacían los demás discípulos, los de Juan y los de los fariseos. Y oye la respuesta que le da Jesús en Marcos 2:19. Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces, en aquellos días, ayunarán. Lo que Jesús trata de explicarle a estas personas en esta parábola es que Él era el esposo. Él estaba con sus discípulos, y mientras Él estaba presente, era un momento de celebración, de fiesta, era un momento de alegría. Pero después que el esposo se les sea quitado, entonces vendrán días donde los discípulos de Él iban a tener que ayunar y orar, al igual que los discípulos de Juan y que los fariseos. Y eso iba a ocurrir próximamente. Pronto iba a ocurrir eso. Jesús iba a hacer, ¿verdad? Iba a ascender a los cielos, iba a ser quitado a ellos, y ellos iban a tener que orar y ayunar. Y lo encontramos así mismo en el libro de Hechos, cuando Jesús inmediatamente asciende a los cielos. En el libro de Hechos, capítulo 1, vemos que los discípulos se quedaron en Jerusalén, se reunieron todos juntos, y eran como 120 en números. ¿Y qué estaban haciendo todo el tiempo? Allá en el aposento alto, dice que estaban orando, ayunando, hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo que Jesús le había prometido que les iba a enviar a ellos. O sea que sí se cumplió lo que Jesús le dice a esta gente, de que iba a llegar un momento de tristeza, de dificultad, de prueba, donde los discípulos iban a tener que ayunar y orar. Pero ahora era un momento de celebración, era un momento de alegría, porque Jesús todavía estaba físicamente con ellos en la tierra. Era un momento tan bueno que los discípulos incluso estaban discutiendo, dice la Biblia en Lucas 22, sobre quién sería el mayor entre ellos. Y usted recuerda esa discusión, ¿verdad?, entre ellos. Y Jesús le da la gran lección de que el mayor serviría, el que quiera hacerse grande entre ellos debía ser el siervo de todos. Estaban tan bien que estaban enfocados en lo que iban a hacer cuando Jesús fuera el rey de Israel. Pero en este momento de tranquilidad y de calma y de paz, Jesús ora por ellos. Y hermanos, quizás usted y yo hemos estado en momentos de calma donde nos hemos relajado, nos hemos descuidado en la oración, y Dios siempre nos anima a orar sin cesar, a orar en todo tiempo, en todo momento. De hecho, varias veces Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Esa misma noche, después que Jesús oró por ellos y salieron y fueron al huerto de Getsemaní, dice la palabra de Dios que Jesús le pidió a ellos que oraran con él. Y Jesús se fue a orar en un lugar, y cuando regresó, ¿cómo lo encontró a ellos? Durmiendo. Porque estaban tan tranquilos, todo estaba tan bien en sus vidas, que ellos simplemente se durmieron. No estaban percibidos, ¿verdad? No estaban preocupados por nada. Y Jesús, cuando los haya durmiendo, le dice: levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hermano, usted y yo tenemos que orar en todo tiempo, en momentos de calma. Cuando todo está bien, tenemos que orar. Debemos estar siempre orando, no importa la condición o la situación en que nos encontremos. Pero ¿sabe qué? Aunque usted y yo dejemos de orar, Cristo nunca
deja de orar por nosotros. Aún en los momentos de calma, Jesús está orando en el cielo por ti y por mí. Así que Jesús hizo esta oración por ellos en San Juan 17, en un momento de tranquilidad y de calma en sus vidas. Y los discípulos no entendieron la oración de Jesús, no le dieron el significado que tenían, porque para ellos todo estaba bien. Y hermanos, muchas veces tú y yo ponemos en contexto las cosas dependiendo de la circunstancia que estamos viviendo en el momento. Pero Jesús en todo momento ora por ti y por mí. Pero también Jesús ora por nosotros en la crisis, en los momentos difíciles. Ahí está Jesús orando, intercediendo por ti y por mí en el cielo. Ahí en San Juan capítulo 16, versículo 31, el versículo que precede a esta porción de Juan 17, encontramos que antes de Jesús hacer esta oración por sus discípulos, las últimas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos en su gran discurso de despedida fueron las siguientes. En San Juan 16, 33, Jesús le dijo a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús estaba advirtiendo, estaba anunciando a sus discípulos que iban a tener aflicción en el mundo, que llegaría el momento y la hora donde ellos iban a sufrir y iban a pasar por momentos difíciles en su vida. Y Jesús le dice a ellos: mas confiad, yo he vencido en este mundo. Y sabemos que lo que Jesús les advierte de estas aflicciones y sufrimientos pronto iban a ocurrir en la vida de sus discípulos. Tan pronto Jesús termina de orar y sale con sus discípulos al huerto, encontramos en el próximo capítulo de Juan, en el capítulo 18, que inmediatamente Jesús es arrestado. Y comienza entonces todo ese proceso de la pasión de Jesús, de los sufrimientos de Jesús, y los discípulos son esparcidos a causa del arresto de Jesús, y comienzan las pruebas y comienzan las aflicciones. Tan pronto Jesús terminó de orar por ellos. Y eso es un momento de crisis y de aflicción, donde el Señor también sigue orando y clamando por nosotros. Pero no había sido la primera vez que Jesús oraba por ellos en un momento difícil, en un momento de tribulación. Allá en Marcos, el capítulo 6, Marcos, el capítulo 6, versículo 45. Marcos 6, 45. Dice la palabra de Dios: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos los veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. En dos ocasiones la Biblia presenta
un momento de tempestad que los discípulos pasaron en la barca. En la primera ocasión nos presenta la Biblia que Jesús estaba dentro de la barca con sus discípulos cuando comenzó la tempestad. Pero ¿dónde estaba Jesús? Durmiendo. Usted recuerda, abajo, en el fondo del barco, estaba Jesús durmiendo, mientras sus discípulos estaban arriba tratando de controlar el barco porque estaban en una gran tormenta. Y usted sabe lo que pasó. Ellos levantaron a Jesús. Jesús se levantó y oró y calmó la tempestad. Pero Jesús en esa ocasión estaba con ellos en la barca. En esta segunda ocasión, están en la barca, hay una gran tempestad, pero Jesús ya no estaba presente con ellos en la barca. Jesús no estaba físicamente con ellos ahí y comenzó esta turbulencia y esta tempestad. No tenían a Jesús cerca físicamente para que lo ayudara y se levantara y calmara la tempestad como lo hizo la primera vez. Ahora estaban ellos solos físicamente, pero no espiritualmente. Hermanos, Jesús ya no está físicamente en este mundo. Ya no podemos caminar físicamente con Él, ya no podemos verlo de manera física. Pero Jesús sigue con nosotros espiritualmente desde el cielo. No estamos solos, porque Jesús prometió a sus discípulos que iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, usted y yo estamos quizás físicamente solos en esta tierra, en este mundo, pero espiritualmente seguimos acompañados por el Señor Jesucristo, quien desde el cielo está continuamente velando y orando por cada uno de nosotros. Aquí nos dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo en esta ocasión, en vez de acompañarlos en el viaje físicamente, Jesús le dice a ellos que se vayan primero, que se adelanten, que Él los iba a alcanzar del otro lado. Y Jesús dice en la Biblia que se quedó y subió al monte a orar. Jesús estaba orando. ¿Y qué estaba orando Jesús? ¿Por quién estaba orando? Bueno, no sabemos, pero pensamos que estaba orando por sus discípulos. Porque dice la palabra de Dios que allá desde el monte Jesús tenía una vista de todo el lago de Nazaret, de Galilea, perdón, y él podía ver todo lo que estaba pasando en el mar, y podía ver incluso a sus discípulos batallando en medio de esa gran tormenta, de esa gran tempestad que se había levantado contra ellos. El viento ya no era favorable, el viento era contrario a ellos, dice la palabra de Dios. Y hermanos, hay momentos en la vida cuando el viento es favorable para nosotros, donde todo nos sale bien, donde todo el mundo nos dice que sí a todo, donde las puertas se abren fácilmente en la vida. Momentos de tranquilidad, de calma, de prosperidad. Pero van a llegar momentos donde el viento va a ser contrario a nosotros, donde las cosas no van a salir como tú y yo queramos, donde las cosas van a ser difíciles, donde tendremos que enfrentar oposición. Las circunstancias no van a ser favorables a nuestra vida, van a ser contrario a nuestras vidas, a nosotros lo que queremos. Y en esos momentos Jesús lo anunció con tiempo. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Van a llegar momentos en la vida cuando los vientos van a ser contrarios a ustedes. Pero Él dijo: mas confiad, yo he vencido al mundo. Y dice la Biblia que Jesús allá en el monte estaba orando por sus discípulos, mientras ellos estaban batallando contra la tempestad en el mar. Dice la Biblia que Jesús no solamente oró por ellos, Jesús, dice la Biblia que se acercó a ellos caminando sobre el mar. Y dice la Biblia que ellos vieron a Jesús y pensaban que era un fantasma y se asustaron y se llenaron de gran temor. ¿Y cuál fue la respuesta que Jesús le dijo a ellos o le dio a ellos? Jesús le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis.
tened ánimo, yo soy, no temáis. Y inmediatamente dice la Biblia que Jesús subió en la barca con ellos, y ahí en la barca calmó el viento y la tempestad. Hermanos, el Señor nos dice en su palabra: no temas, ten ánimo, yo soy. Yo soy. Hermano, Jesús es el gran yo soy. Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Jesús es Dios. Y Él dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Va a haber momentos cuando los vientos van a ser contrarios, mas confiad, yo soy. Yo he vencido al mundo. Y aquí le dice: no temas. No teman, yo soy, tened ánimo. Hermano, el saber que Jesús ora por nosotros nos debe dar paz en medio de la tormenta. El saber que Jesús ora por nosotros cada día nos debe llenar de ánimo. El saber que Jesús ora por nosotros cada día nos debe dar valentía, valor. Debe ahuyentar todo temor, toda ansiedad en nosotros, el saber de que nuestro Señor Jesucristo vive para siempre en el cielo, orando por ti y por mí cada día de nuestra vida aquí en la tierra. Jesús ora por nosotros en la calma. Jesús ora por nosotros en la crisis, en la tempestad. Jesús oró por ti y por mí. ¿Sabe cuándo? Cuando estaba en la cruz. En la cruz. Mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías 53. Isaías 53. Y el versículo 12. Isaías 53. Y vamos a leer versículo 10 al 12. Dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, escuche, Isaías 53, 10. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Es decir, que Jesús ahí en la cruz, sufriendo por nuestros pecados, Él pudo de alguna manera tener una visión del futuro. Y esa visión del futuro, mientras estaba en la cruz, Él te vio a ti y me vio a mí. Dice la Biblia que Jesús verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo, escuche bien, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, cuando Jesús estaba colgado en esa cruz, pagando por los pecados de la humanidad, por tu pecado y mi pecado, Jesús tuvo una visión. Y en esa visión, Él vio el fruto de su sufrimiento. El fruto somos tú y yo, hermanos. Jesús nos vio a ti, a mí, cuando estaba sufriendo en la cruz por nuestros pecados. Y no solamente Él nos vio, Él oró por ti y por mí en la cruz. Él llevó el pecado de muchos y oró por los transgresores. Y usted y yo somos esos transgresores. Usted y yo somos aquellos que hemos transgredido la ley de Dios, hemos violado los mandatos de Dios, hemos pecado contra Dios. Y estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestros pecados. Por nosotros, Cristo murió y pagó
en la cruz por nuestros pecados y por nosotros, Jesús en la cruz oró. Él oró por ti y por mí. Él oró para que tú y yo fuésemos salvos, para que alguien nos predicara de Él, para que su salvación pudiera ser aplicada a nuestra vida. Sabemos que esta profecía en Isaías se cumplió cuando Jesús murió allá en Lucas 23:34. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús oró ahí por los romanos, por los judíos, por su pueblo que lo entregó, que lo crucificó en esa cruz. Sí, Él oró por esas personas allí, pero también Él oró por todos los pecadores, por todos los transgresores. Y ahí eso incluye por ti y por mí. Jesús oró por todos nosotros mientras estaba en la cruz. ¿Y cómo yo sé eso, hermano? ¿Cómo yo sé que Jesús oró por ti y por mí? Porque el apóstol Pablo escribió en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo no dijo que Jesús murió y se entregó por el mundo, aunque sí lo hizo. Pablo lo hizo personal y dijo que Cristo le amó a él, a Pablo, que Cristo se entregó en la cruz por él. Hermano, Cristo murió por ti y por mí. No solo por el mundo entero, sino de manera personal por ti y por mí. Cristo lo hizo por ti y por amor a ti y a mí. Él se entregó por amor a ti y a mí. Y Cristo en la cruz oró por ti y por mí. Qué gloriosa verdad. Que Cristo ora por nosotros en la calma. Que Cristo ora por nosotros en la crisis. Y que Cristo ora por nosotros, oró por nosotros aún cuando estaba en la cruz. Siempre Cristo ora por ti y por mí. Ahora, la segunda pregunta y la última pregunta es la siguiente. Si Jesús ora por ti y por mí, ¿qué pide Jesús por mí? ¿Qué pide Jesús por mí? Acompáñame a San Juan, capítulo 17. San Juan 17. ¿Qué pide Jesús por ti y por mí? San Juan 17, versículo 9. San Juan 17, 9. Dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Lo primero por lo cual Jesús pide cada día al Padre por ti y por mí, es por nuestra protección física. Jesús cada día, hermano, ora para que el Padre nos guarde en su nombre, para que el Padre nos proteja, para que el Padre guarde nuestro camino, guarde nuestra entrada y nuestra salida, para que el Padre mande sus ángeles para que nos protejan, para que nos guarden de todo peligro. Jesús cada día ora para que Dios nos proteja. Hermano, no tengas temor, no te llenes de ansiedad, no te pongas nervioso. Hay muchas personas, muchos creyentes
que andan hoy día nerviosos, andan muy temerosos de su vida, creen que se van a morir, creen que se van a enfermar, creen que de nada se va a pegar el virus y que se van a enfermar y tienen miedo y están siempre con ansiedad. Me encontré con un hermano en la calle muy temeroso, un hombre ya, ¿verdad? Un hombre joven, vigoroso, lo encontré atemorizado, amedrantado, con fobia pública, fobia social. Él no quería estar en un lugar donde había mucha gente y tenía miedo por su vida, que él tiene unas condiciones de salud y que tiene que cuidarse. Y yo entiendo, hermano, que tenemos que cuidarnos y debemos hacerlo porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Pero, hermanos, nuestra salud no está en nuestras manos, nuestra salud está en las manos del Señor. Lo que nos va a proteger no es la mascarilla, aunque debemos usarla. Lo que nos va a proteger no es la distancia, aunque debemos tenerla. Lo que nos va a proteger es Cristo. Es Dios el Padre que nos va a proteger, porque Cristo ora cada día por tu protección y mi protección. Y si nada malo nos ha pasado, no es por tu esfuerzo, sino por la oración de Cristo continuamente ante el Padre para que nos proteja y para que nos guarde. Yo ando seguro donde quiera porque mi vida y mi salud está en las manos de Dios. Y porque yo sé que hay un Cristo vivo que ora cada día en el cielo para que Dios me guarde y me proteja aquí en la tierra. Tu salud no debe estar en tus manos, tu salud debe estar en las manos de Cristo. Ponla en las manos del Señor. Pedro escribió en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda ansiedad, todo temor, llévaselo en oración a Cristo, dilo a Cristo. Ponlo en las manos de Él porque Cristo cuida de nosotros. Jesús ora por nuestra protección física. Número 2, Jesús ora por nuestra protección moral y espiritual. San Juan 17:15. San Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor ora cada día, no para que Dios nos quite del mundo, nos remueva de este mundo, porque Él nos ha dejado aquí con una misión que llevar a cabo en la tierra, antes que Él venga por nosotros a buscarnos y llevarnos al cielo. Él nos ha dejado aquí para cumplir su misión en la tierra. Por lo tanto, Jesús no ora para que el Padre nos remueva de la tierra, sino para que el Padre nos guarde del mal, nos guarde del pecado, para que el pecado no nos dañe, para que el pecado no nos toque. Cristo ora para que Dios nos proteja moral y espiritualmente de toda maldad. Hay tantas maldades, tantas cosas malas en este mundo que pueden dañarnos, que pueden afectar nuestra vida moral, nuestra vida espiritual. Y Dios, Cristo está cada día orando al Padre para que Dios no permita que el pecado nos dañe ni que la maldad nos afecte. Jesús ora cada día para que el Padre nos proteja moral y espiritualmente. Y miren qué interesante, no solamente la maldad ahí representa el pecado, la maldad también representa al maligno, a Satanás. Hay otras versiones que en vez de decir que nos guarde del mal, dice que nos guarde del maligno, de Satanás, de las tentaciones. Satanás está cada día como león rugiente buscando a quien devorar, y eso incluye a los cristianos. Y la razón por la cual Satanás no nos ha devorado ni lo va a hacer es porque Jesús cada día ora para que el Señor nos guarde del mal y que el Señor nos guarde del maligno. Como siempre ora el pastor Agüero, que el Señor nos guarde de malos y de males. Y eso también siempre Jesús pide por ti y por mí al Padre. Que nos guarde del mal, que nos guarde del maligno. Número 3, Jesús ora
por nuestra santificación. San Juan 17:17 dice, santifícalos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús cada día ora por nuestra santificación, para que el Señor nos purifique, nos santifique cada día. Y la única manera en que Dios nos va a santificar y a cambiar es a través de su palabra. Es a través de la verdad de Dios revelada en la Biblia, revelada en su palabra. Hermanos, necesitamos cada día leer la palabra de Dios. Necesitamos cada día escuchar la palabra de Dios. Usted necesita venir a la iglesia no para complacer al pastor, no para complacer a otros. Usted necesita la iglesia porque usted necesita escuchar la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios puede santificarnos. No lo va a hacer simplemente una lectura bíblica en la casa, no lo va a hacer simplemente en el internet. Nada sustituye sentarse a escuchar la predicación de la palabra de Dios. Y Jesús ora por eso. Jesús ora que el Padre nos santifique en su palabra, porque su palabra es la verdad que santifica. Es la verdad que cambia y transforma al ser humano. Jesús ora cada día para que seamos cada día más santos como Él. Él ora por nuestra santificación. Pero también, en cuarto lugar, Jesús ora por nuestro testimonio ante el mundo. Jesús ora por nuestro testimonio frente al mundo. San Juan 17:20. Escucha lo que dice la palabra de Dios. San Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús ora también por aquellos que han de creer en Él a través de nuestra palabra, de nuestra predicación, de nuestro testimonio. Jesús está orando cada día para que usted y yo podamos cumplir la misión por la cual Él nos ha dejado aquí en la tierra todavía, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor está siempre orando para que tú y yo cumplamos con su misión de predicar el Evangelio a toda persona, de que podamos predicarle a nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. El Señor ora para que tú y yo podamos cumplir su misión de llevar el Evangelio a toda persona que lo necesita. Él ora no solamente por nosotros, Él ora por aquellos que van a ser salvos por medio de nosotros, por medio de nuestra predicación y testimonio frente a ellos. Jesús ora por nuestro testimonio frente al mundo. Pero también Jesús ora por nuestra comunión con su iglesia. San Juan 17:21. Perdón, versículo 20. San Juan 17:20. Versículo 21, perdón. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús ora cada día por nuestra comunión con su iglesia. Él desea que sus hijos seamos uno. Él ora por la unidad de la iglesia de Cristo, por la unidad de su cuerpo. Y hermano, en estos momentos difíciles que estamos enfrentando como iglesia y como creyentes, es el mejor momento para unirnos como iglesia. No para estar divididos, sino para estar unidos. Vamos a unirnos porque ese es el deseo de Cristo y esa es su oración constante. Él pide por la unidad de su iglesia en esta tierra, para que podamos como iglesia unida dar un testimonio real a este mundo pecador, para que podamos ser un testimonio fiel del Evangelio de Jesucristo a este mundo. Él ora para que tú y yo, como creyentes, como miembros de la iglesia de Cristo, podamos ser cada día uno en Él, podamos estar unidos en Cristo Jesús.
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Jesús ora para que tú y yo cada día estemos más unidos a nuestra iglesia local, a su cuerpo, a su iglesia. En último lugar, Jesús ora cada día por ti y por mí, para que pronto estemos en el cielo con Él. San Juan 17, 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, y Jesús está en el cielo ahora mismo, que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús ora cada día para que usted y yo pronto estemos con Él en el cielo para siempre, para que usted y yo podamos encontrarnos con Él en el cielo y podamos ver toda su gloria y majestad allá en el cielo. Es como ese amigo fiel que tiene deseos de reencontrarse con nosotros, ese amigo fiel que no espera el día en que tú y yo podamos reencontrarnos juntos con Él en la gloria. Él está orando desde ya por nuestra llegada al cielo, porque Jesús anhela que donde Él está, también usted y yo un día estemos con Él para siempre. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es Jesucristo. Qué fiel es nuestro Señor Jesucristo, que continuamente Él está en el cielo orando por ti y por mí. Y hermano, en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de temor, en estos tiempos de aflicción, no hay nada más reconfortante que saber que Jesús ora por mí. Hermano, nuestra vida no está en nuestras manos. Nuestras vidas están en las manos de Cristo. Y Él cada día ora por ti y por mí. Aún en esta pandemia, Jesús sigue orando por mí. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos trae paz, nos trae consuelo, nos trae ánimo, nos da valor. El saber, Señor, que no importa la situación en que estemos viviendo, sabemos que tú vives para siempre intercediendo por nosotros en el cielo. Tú cada día estás orando por nosotros delante del Padre. Tú oras por mí, Señor. Qué bueno es saber que no estoy solo en este mundo, que tú siempre estás conmigo y que tú siempre oras por mí en todo momento y en todo tiempo. Oh Padre Celestial, que esta verdad penetre el corazón de cada hermano, de cada hermana, de cada creyente, y que podamos sentirnos seguros en este mundo y en paz, porque sabemos, Señor, que tú oras cada día por nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.